Bueno, entonces vamos a entrar en materia y nuevamente reiterar nuestra bienvenida. Y bueno, pues el tema que nos trae acá hoy es los pueblos sabiduría indígena y agua y saneamiento. Los pueblos indígenas guardan una relación muy estrecha con los recursos naturales de su entorno y el respeto del medio ambiente siempre ha sido parte de su proceso de adaptación a este entorno de forma que asegure sus medios de vida a largo plazo. Con el agua en particular se guarda una conexión espiritual que reconoce su valor como fuente de vida y generador de bienestar. Sin embargo, como sabemos, el recurso hídrico se encuentra amenazado tanto por la variabilidad y cambio climático, así como por la falta de gestión integrada en el paisaje más amplio. Por estas razones, las soluciones de suministro del recurso hídrico y de agua y saneamiento para territorios y pueblos indígenas requieren consideración plena de su cosmovisión y conocimiento para asegurar su sostenibilidad. Entonces vamos a iniciar con nuestra presentación, donde les comparto que tenemos el día de hoy un panel de lujo que nos ayudará a entender mejor las temáticas de mayor relevancia para los pueblos indígenas en relación con la gestión del recurso hídrico y nos presentarán las perspectivas del norte y del sur de Mesoamérica, desde Guatemala y los pueblos maya y desde Panamá y el pueblo Guna Tule. Dan un momentito aquí para proyectar la pantalla. Muchas gracias. Entonces, me confirman si pueden ver mi pantalla con el programa. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, primeramente tendremos una introducción a al tema de derechos de pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales a través de Adalberto Padilla de la UICN, Oficina Regional México, América Central y el Caribe de la UICN, y posteriormente dos perspectivas territoriales desde Guatemala, a través de los colegas de Asociación Tzotzil, Ramiro Batzin y Yeshin Upun, y desde Panamá, el colega Heraclio Herrera, con la cosmovisión del pueblo Guna en relación al agua y saneamiento. Para iniciar nuestra comprensión de los temas de relevancia a la discusión de hoy, contamos con Adalberto Padilla, estimado colega de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y su oficina regional para México, América Central y el Caribe. Adalberto es hondureño, economista agrícola, candidato a doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Gestión de Desarrollo. Adalberto tiene más de 30 años de experiencia en la gestión de proyectos de conservación y desarrollo sostenible, especialmente en apoyo a pueblos indígenas y comunidades locales. Actualmente se desempeña como representante de país de la UICN en su oficina de Honduras y es oficial senior de pueblos indígenas de la UICN, Oficina Regional para México, América Central y el Caribe. Entonces le cedo la palabra a Adalberto para que nos haga una pequeña introducción a la rica discusión que tenemos el día de hoy. Adalberto. Muy buenos días, Julio. Buenos días a los colegas, amigos, panelistas, al amigo Ramiro, a Yeshin, a Heraclio. Un abrazo fraterno. Agradeciendo a la Academia, a la GIZ, por habernos invitado a participar en este importante evento
para abordar el tema de sabiduría indígena relacionada al agua y saneamiento. Quizás lo que quiero yo significar es que unas tres ideas fuerza. Por un lado, los pueblos indígenas son sujetos políticos con derechos, ¿verdad? Y esto tiene significancia y relevancia notable, especial y de manera particular en su relación con los derechos asociados a la tierra, los territorios y los recursos naturales. Importante mencionar que desde que se han aprobado varios instrumentos jurídicos internacionales, pero el más conocido es el Convenio 169, que recoge una canasta de derechos, ¿verdad? Algunos derechos más procedimentales, como el derecho a la consulta y el consentimiento libre preinformado, pero otros que son más sustantivos, que tienen que ver con los derechos a la propiedad de la tierra, los recursos naturales y sus territorios, el derecho a su cultura particular, a su cosmovisión, a sus instituciones políticas, culturales y económicas, a sus formas de relacionarse con la naturaleza. Y, por supuesto, con la aprobación en la Asamblea de Naciones Unidas de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, también se suman otros derechos que compilan derechos que están contenidos en el Convenio 169, pero otros que están sumados en otros estándares internacionales. Pero para efectos nuestros acá yo diría, en América Latina, creo que el reconocimiento más notable en materia del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas ha sido toda la jurisprudencia que se ha generado en los mecanismos del sistema interamericano, dicho de manera concreta, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta última ha hecho interpretaciones bastante claves respecto al tema de los derechos que tienen los pueblos indígenas a esta canasta que he mencionado antes. Habrá que recordar que el primer fallo que hay en la región y emitido por la Corte Interamericana, en donde un pueblo indígena demanda a un Estado hondureño, a un Estado de la región, fue en el 2001. En el 2001, la comunidad mayangna logra alcanzar que la Corte le reconozca sus derechos que tienen como pueblo sobre sus tierras, sobre sus territorios y los recursos naturales en Nicaragua. Y solicita que al gobierno nicaragüense en ese entonces de que se procurara y se tomaran las medidas de resguardo para garantizar la integridad del territorio de este pueblo, que se avanzara hacia un proceso de titulación y reconocimiento, y además manda a la creación de todo un marco de política y una legislación en materia de titulación de tierra. Y de ahí yo creo, de 2001 a la fecha, han habido más de una decena de fallos en donde la Corte ha destacado que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de la tierra y que ha como desarrollado un concepto de tierra más asociado a lo que dice el Convenio 169, que tiene que ver con el territorio. Y el territorio contiene, por supuesto, lo relacionado a no solo a la tierra en sí, como particularmente se le conoce, sino también a los recursos naturales que están asociados a la tierra. Y también plantea que el concepto de tierra, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, en este caso, tiene que ver en una relación con la totalidad de su hábitat funcional, de las regiones que usan, viven y ocupan. Es decir, las zonas, no solo aquellas donde están viviendo actualmente, sino las zonas que utilizan para pescar, las zonas que utilizan para cazar, las zonas que utilizan para bañarse, las zonas que utilizan para proveerse de agua, para consumo, pero también para sus cultivos, para sus relaciones espirituales, para sus ceremonias, las zonas de
de utilizar para recreación, etc. En ese sentido, el concepto de tierras, por supuesto, trasciende el concepto que muy convencionalmente se ha utilizado en iniciativas de reforma agraria, que a veces ha movido el piso del marco legal en muchos de nuestros países, porque el poder integrar este concepto implica que el reconocimiento de los derechos territoriales no solo pasa por reconocer los ecosistemas, las tierras como tal, en términos terrestres, sino también las aguas. ¿Ah? Y las aguas tanto continentales como también las que están en el mar. Y que eso, en algunos casos, ha resultado extremadamente complejo y difícil, en otros no. Caso panameño, que vamos a quizás conocerlo más con Heraclio, pero Nicaragua también ha reconocido derechos sobre el mar a los pueblos indígenas. Caso de Honduras, ha habido dificultades en poder haber un reconocimiento pleno, solo se ha reconocido más la parte continental de las tierras de los pueblos indígenas, en el caso de la Mosquitia. Entonces, ahí hay como un déficit en cuanto a lograr comprender la amplitud e integralidad de este concepto de tierras y territorios para los pueblos indígenas. Y creo que si queremos avanzar en una lógica de reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas, pasa por reconocer el concepto de tierras asociado al hábitat funcional que tienen los pueblos indígenas. La otra cosa que quiero destacar en esta parte más introductoria es que cada pueblo tiene particulares relaciones con su tierra, con sus recursos naturales y, por supuesto, con el agua, ¿verdad? No podemos decir que todos los pueblos indígenas tienen una relación homogénea o estándar. Cada uno ha establecido relaciones particulares y que la hacen diferente. Y en materia de poder hacer una buena gestión del recurso agua, de poder acompañar procesos que vengan a generar una buena administración de la misma, pasa necesariamente por reconocer estas particulares relaciones que tiene cada pueblo, en algunos casos incluso cada comunidad, con sus bosques, con sus ríos, con su entorno natural, con sus sitios sagrados, y que en muchos casos están algunos de estos asociados al tema lago. Un aspecto importante es que mucho de la legislación existente en nuestros países reconoce que los estados tienen soberanía sobre los recursos naturales. Sin embargo, una de las cosas que creo que ha habido como una evolución en materia de estándar de derecho en los fallos que ha emitido la Corte Interamericana es que reconoce que efectivamente, tal como está consignado en el Convenio de Diversidad Biológica, que los estados tienen soberanía sobre los recursos naturales, pero cuando estos están en territorios indígenas, necesariamente requieren procesos de consulta y aplicación del principio de consentimiento libre preinformado. Esto significa que esa soberanía pasa en parte por el hecho de que se lleguen a acuerdos con los pueblos indígenas. Y ese es un tema que creo que todavía hay muchas áreas de mejora en los países de nuestra región. Un punto adicional que yo quisiera aquí como dejar en esta parte introductoria, porque sé que los amigos Heraclio, Ramiro y Jessin tienen una amplia experiencia sobre los temas que se van a abordar en este conversatorio, en esta sesión. Es que, por ejemplo, tal como se reconoce en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde plantea de manera bien clara y enfática que se deben de garantizar el pleno respeto de los conocimientos, de las culturas y prácticas de los pueblos indígenas. No viéndolo esto de menos con relación a la cultura y como visión occidental, sino más bien como un elemento central que enriquece esta apuesta de avanzar no solo en los esfuerzos de conservación, sino también
en el desarrollo sostenible y equitativo y ordenación adecuada del territorio y del medio ambiente. El otro asunto que también lo deja bien claro en la misma declaración y también está en el convenio 169, es que los pueblos indígenas, a través de sus instituciones, tienen una serie de normas, ¿verdad?, que regulan el acceso, uso, control y protección de los recursos naturales. En la mayoría de los casos, esas normas no están escritas. En otros casos ya se ha logrado avanzar en esa materia. Pero si queremos pensar en mejorar la gobernanza hídrica, mejorar los sistemas de administración, sistemas de agua y saneamiento, también pasa necesariamente por no solo reconocer el derecho y la normativa positiva que existe en nuestros países, sino también reconocer el derecho consuetudinario, ¿verdad?, que, como dije, no necesariamente en muchos casos está escrita, pero es parte de la normativa social y culturalmente aceptada por los pueblos indígenas. Finalmente, yo quiero solamente destacar que definitivamente para los pueblos indígenas, y obviamente para otras sociedades, pero en particular para los pueblos indígenas, el agua es un elemento vital e integrador para el tejido social de la comunidad. Muchas de las comunidades están muy cercanas y próximas al recurso agua, ¿verdad? Ya sea al mar, ya sea al río, ¿verdad? Entonces hay una relación muy potente, ¿verdad? Y cada pueblo también ha desarrollado una cultura del agua, representada en muchos casos por relaciones bien particulares, expresadas por sistemas de símbolos materiales e inmateriales, que son el reflejo claro de un proceso de construcción social de la población, sus habitantes, sus familias, etc. Además, como mencioné al inicio, cada pueblo tiene distintos mecanismos para relacionarse con los sistemas hídricos, con el recurso agua. Y por eso, definitivamente, un modelo, no podemos hablar de un modelo, debemos hablar de modelos, porque cada pueblo, ¿verdad?, tiene sus particularidades. Y hay, en función de eso, una dinámica de comportamientos diferentes con relación al agua. Y esto supone también una racionalidad diferente con relación al tema del agua y la cultura en relación a la misma. En ese sentido, se puede decir, y con esto concluyo, de que en realidad existen diversas estrategias y diversas formas de relacionarse los pueblos, que cada pueblo tiene conocimientos muy particulares y que en muchos casos, y conocimientos tradicionales, pero que no necesariamente son conocimientos estáticos, sino que se están revitalizando permanentemente y enriqueciendo. En ese sentido, pensar en el tema de manejo, conservación y uso sostenible del agua, en sistemas de agua y de administración de sistemas de agua y saneamiento, en territorios indígenas, es pensar en derechos de los pueblos indígenas, es pensar en el respeto de su institucionalidad, es pensar en respeto de sus normas, es pensar en respeto de su cosmovisión. Y ahí, con eso, dejo esta introducción inicial confiando y seguro de que los colegas que van a continuar, personas a quienes aprecio infinitamente y que tienen un valor enorme y conocimiento y experiencia valiosa en esta materia, van a poder profundizar de manera más clara y contundente. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Adalberto. Si quieres apagar tu micrófono porque estoy oyendo un poquito de eco. Gracias. Excelente. Este enmarcado que nos haces, yo creo que es importantísimo para entender ese marco geopolítico, instrumentos existentes.
que por un lado, pues tenemos que apuntar a que haya ese reconocimiento pleno de derechos territoriales y tradicionales, como mencionás, pero también, si bien hay una, pues digamos, una cultura de agua compartida entre los diferentes pueblos indígenas, por otro lado, tenemos una diversidad de conocimientos y de tradiciones y de relaciones particulares con el paisaje y con el medio ambiente y con el entorno. Para entender mejor esas particularidades, pues tenemos dos buenísimas experiencias a compartir con ustedes, que iniciaremos primeramente con los colegas de Guatemala, que nos darán la visión indígena del agua. Contamos hoy con la participación de Ramiro Batzin Chojor y Yeshin Juliana Upunjos de la Asociación Tzotzil de Guatemala. Ramiro es maya cachiquel, que cuenta con pensum cerrado en la maestría de gestión ambiental local, es licenciado en ciencias de la comunicación, actualmente es director ejecutivo de la Asociación Tzotzil, coordinador del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad y consejero global de pueblos indígenas de la UICN, miembro del Consejo Nacional de Cambio Climático en Guatemala, cargador de la Mesa Indígena de Cambio Climático en Guatemala y experto indígena en temas de adaptación y mitigación al cambio climático, recursos naturales, biodiversidad, bosques, tierras comunales, áreas protegidas, conocimientos tradicionales, gestión de riesgo, consulta y participación. Yeshin Juliana Upunjos es maya cachiquel también, con estudios en ciencias jurídicas y sociales. Es experta en derechos de pueblos y mujeres indígenas, especialmente en recursos naturales, desarrollo sostenible, biodiversidad y conocimiento tradicional. Es coordinadora de derechos de pueblos indígenas de Tzotzil y copresidente de la SPICE del CISP, que es uno de los comités de la UICN, y miembro oficial del Comité del Protocolo de Nagoya y de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad. Entonces, esta riqueza de conocimiento nos la compartirán Yeshin y Ramiro. Tengo ya aquí proyectando a Ramiro, entonces te paso la palabra, colega. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. En primer lugar, un saludo y gracias por la invitación. Realmente es muy importante, digamos, el tema que se va a abordar. Es uno de los temas fundamentales si hablamos en la vida. Un saludo a Adalberto. Yo creo que Adalberto ya dijo todo lo de mi charla, pero vamos a ir viendo hacia adelante cómo el agua ha funcionado, digamos, y cómo el agua es un motor de vida para los pueblos indígenas. Si podemos poner la presentación, por favor. Ya. Hablar del tema de la visión indígena del agua, ¿sí? Acabamos precisamente de estar haciendo todo un proceso de sistematización sobre la participación, la consulta, toda la parte, digamos, del diálogo, de los conocimientos y los aportes de los pueblos indígenas en torno al agua. Y uno de las frases que salían de toda esta discusión de un líder indígena es que el agua es un elemento de cohesión social y de planificación del desarrollo, decía él. El agua es un todo. Si podemos pasar, por favor. Ahí. Puntos claves, digamos, que encontramos a la hora de hacer todo este proceso, digamos, de trabajo, y mirábamos que el agua, en primer lugar, el agua para los pueblos indígenas es sagrada, ¿sí? Vamos a encontrar, digamos, que existe todo un diálogo, toda una relación entre el agua, digamos, desde un concepto sagrado, digamos, hay desde niño, digamos, se nos enseña a no ensuciar el agua, se nos enseña a cuidar esos, digamos, arroyos, esos ríos, se nos lleva al mar a conocer y a tenerle un respeto, digamos, al agua, ¿sí? Se nos enseña, digamos, que el agua tiene vida, ¿sí? El agua es parte fundamental, digamos, de esa trilogía de vida entre ser humano, naturaleza y universo, digamos, miramos cómo el agua tiene la vida, cómo nos da vida, y todo eso es elemento, digamos, muy importante. El agua tiene una energía femenina, ¿sí?
han hecho todo un proceso de análisis, los guías espirituales, y han concluido, digamos, que el agua es una energía, digamos, femenina. El agua es medicinal, digamos, en la cultura maya, digamos, toda la parte del agua es fundamental. De hecho, se hablan de las 7 aguas, ¿sí? Esas 7 aguas, digamos, que son una parte muy apegada a la cosmovisión indígena, a la cosmovisión maya, donde lo usamos, digamos, para sanar esas 7 aguas, lo usamos para la presentación de los niños en los 40 días de nacidos, sí, digamos, se usan esas 7 aguas para bendecirlo, para curarlo, para sanarlo. En las 7 aguas, digamos, son elementos que están en las festividades, que están en las partes, digamos, ceremoniales, que están en la vida. Entonces vamos a encontrar, digamos, esa vida que se le da al agua y esas 7 aguas importantes, digamos. Tiene su nahual, digamos, eso significa que tiene su protector, tiene su dador, tiene su energía el agua, como sí, por tal. Y otro elemento es que el agua es de gestión colectiva, ya lo decía Adalberto, digamos, el agua no la gestionamos de forma individual, sino es un conjunto de principios, valores, normas y reglas que tienen que ver. Entonces, estos elementos, digamos, están presentes hoy por hoy en la gestión del agua. Pasamos, por favor. Si le damos, ahí estamos. Sí, el calendario Chol'ij, sabemos muy bien, digamos, que el pueblo maya tiene 3 calendarios, digamos, uno de ellos es el calendario Chol'ij, que es el calendario, digamos, espiritual, y dentro de estos 20 días y 13 energías, sí, está el Imosh. Este glifo que está ahí es el glifo del agua. Eso significa que dentro de los 20 días del calendario maya hay un día dedicado al agua, ¿sí? Hay un día, este es el día, le llamamos, digamos, dedicado al agua, es el día del equilibrio. Eso sirve, digamos, también para las personas, más en estos tiempos de pandemia, digamos, donde nos hemos desequilibrado por nuestra misma, digamos, acciones que estamos desarrollando, pero el día Imosh nos permite de ver, digamos, entre la fuerza y la pasividad, ese equilibrio, digamos, que hay cuando queremos estar, digamos, en equilibrio, cuando queremos, nuestras energías han estado desequilibradas por alguna, digamos, algo positivo, una impresión o algo, el agua nos permite equilibrar, digamos, esa energía. ¿Por qué, digamos, tenemos? Y eso es fundamental, yo siempre lo he dicho, hoy en pandemia, el agua es uno de los elementos que nos puede equilibrar y nos puede mantener, digamos, hacia adelante. Avanzamos, por favor. Vamos a hablar algo del tema de la gobernanza. Ya, digamos, Adalberto nos hablaba sobre esa gestión colectiva del agua. Sí, miramos aquí, digamos, esta imagen que es en Chicabal. A mí me gusta mucho poner los ejemplos de Chicabal porque es una laguna, digamos, en un volcán que subimos, y digo subimos porque varias veces lo hacemos, se celebra, digamos, el 3 de mayo o 40 días posterior, digamos, a la Semana Santa. Digamos, aquí ya vamos a empezar a encontrar un sincretismo, digamos, entre digamos, la práctica de la espiritualidad maya y el catolicismo. Pero digamos, es un día muy especial donde va a encontrar uno 3,000, 4,000 personas subiendo, digamos, escalando. Este año pues yo no pude ir, me dijeron que hubo muy poca participación, imagino por los protocolos, pero los años anteriores era un lugar donde suben, ¿sí? Y algo interesante que he visto era, digamos, ver cómo suben todos de diferente religión, católicos, evangélicos, mayas y todos a agradecer al agua, ¿ya? Cada uno desde su espiritualidad vamos a encontrar, digamos, diferentes formas de venerar y de agradecer al agua. Entonces es toda una relación, es toda una convivencia. Realmente llegar a ese lugar se encuentra uno con un mundo, digamos, dirigido hacia el agua, ¿sí? Todos vamos a pedir, a agradecer, digamos, estar un momento en convivencia, de fiesta, de alegría. Realmente es increíble. ¿Qué sucede? Ahí precisamente conversábamos con los ancianos y dicen, vamos a encontrar la trilogía, ¿sí? El bosque, el agua y la comunidad. Elementos fundamentales, dicen ellos, para que haya agua
es el tema de bosque. Hay una relación intrínseca en esto. Entonces, si encontramos esta trilogía basada en el territorio, es fundamental. Ya lo decía Adalberto, ¿no? ¿Cómo vamos a recrear los pueblos indígenas nuestro modelo de vida en un territorio? Y por eso es que es clave el tema territorial dentro de esto. Avanzamos, por favor. El tema de las estructuras, ¿sí? Vamos a encontrar, digamos, dentro de la estructura comunitaria, dentro de los movimientos indígenas, digamos, siempre estructuras ligadas al agua. Vamos a encontrar, digamos, las asambleas generales, que es el máximo órgano, y vamos a encontrar diferentes nombres, digamos, ahora ha evolucionado, unos son comités, otros son asociaciones, otros son grupos, otras son alcaldías indígenas dedicadas al agua, otros son, digamos, comités de mujeres, autoridades, chajineles, que van a dar siempre al agua, digamos, vamos a encontrar comités de fontaneros, ahora muy conocido esa palabra, digamos, que tiene que ver con el tema de la distribución del agua a los servicios domiciliares. Vamos a encontrar comités de guardabosques, ¿sí? Alguien dirá, está hablando del tema bosque, pero es algo fundamental el tema bosque ligado al tema agua. Vamos a encontrar los chajineles, digamos, chajinel en idioma cachiquel significa guardián, que son, digamos, los que están cuidando esas fuentes de agua. Dentro de la estructura comunitaria hay un grupo dedicado a eso. Están los comités de tanque, digamos, en Guatemala vamos a encontrar mucho este sistema, digamos, postcolonia, que se instalaron y precisamente, digamos, yo conozco comités, digamos, de 40, 50, 125 años propiamente de mujeres. Aquí vamos a encontrar el tema del rol de la mujer y no lo quiero abordar ahorita porque Yeshin lo va a abordar más adelante. Y que, por cierto, estamos en el 8 de marzo, fue el Día de la Mujer. Felicitaciones a cada uno. Vamos a encontrar comités específicos del agua. Aquí vamos a encontrar la gobernanza del agua, digamos, cómo se gobierna el tema del territorio y la espiritualidad son temas claves, ¿sí? El enfoque cosmogónico que le dan los pueblos indígenas al agua es clave, digamos, ¿sí? Vamos a encontrar, digamos, en la época precolombina, digamos, sistemas de drenaje, por ejemplo, la capital, el sistema de drenaje de la capital de Guatemala está basado, digamos, en un sistema de drenaje precolombino de la ciudad de Caminal-Juyú, ¿sí? Vamos a encontrar en Iximché, por ejemplo, digamos, sistemas hídricos, sistemas de riego, sistemas súper avanzados que todavía hoy se están estudiando y analizando cómo era ese equilibrio, digamos, del uso del agua. Vamos a encontrarlo, ya lo decía Adalberto, todo el tema de las consultas constantes, todo el tema del consentimiento libre, previo e informado, eso es clave. El tema del agua no se puede abordar por sí solo. El tema del agua es una gestión colectiva. Guatemala, ayer hablaban del tema decía la ley de aguas. Yo creo que en Guatemala hay que abordar de forma, podríamos decir, de una forma más integral el tema del agua. Yo soy del planteamiento que una ley de aguas no va a solucionar. Tenemos que abordar diferentes políticas. Tenemos que crear toda una institucionalidad que respete los diferentes procesos, particularmente y en nuestro caso, digamos, los sistemas indígenas de manejo del agua. Adelante, por favor. El tema de la gestión del territorio, ¿sí? Vamos a encontrar mucho en las regiones mayas, digamos, en las regiones cunas, también está mi hermano Heraclio, un saludo. En las regiones bribris, en las regiones vamos a encontrar la gestión del territorio. Por ejemplo, Panabagia, ¿sí? Panabagia es el lugar de lodos y ese es un lugar muy conocido en Guatemala porque hace unos años sufrió, digamos, una de las derrumbes y precisamente platicábamos con los ancianos y decían, en este lugar no se puede construir, ¿ya? Porque su nombre lo dice, es el lugar de lodo, es el lugar donde corre toda esa agua que viene, digamos, de lo alto, pero decía él, a la hora de que se hizo la planificación, muchos obviaron eso y no quisieron atender el nombre del lugar, decían que no, y tarde o temprano, digamos, hubo un derrumbe que dejó soterrado a una comunidad entera maya tutujil. Está Balam Ya, ¿sí? El jaguar del agua, y aquí en nuestro pueblo, en Chimaltenango, digamos, ayer precisamente pasaba por ahí, Balam Ya es un lugar donde está el jaguar, esa relación de la biodiversidad con el agua, esa relación de cómo vive y hemos monitoreado, digamos, todo ese tema de biodiversidad y vemos. Está Tzologia,
¿sí? Tzolojia, retorno o volver del agua, dice cómo el agua retornó, ¿sí? En un momento se fue y regresó. Tzolojia es Sololá, le conocemos, mayoría de ustedes ha pasado que ha ido a Panajachel, sí ha pasado por Sololá, entonces los nombres han ido variando, eso es importante verlo, digamos Sololá, ahora es Tzolojia, digamos, es el volver del agua, como en Panajachel volvió el agua, como en Sololá. Esto prácticamente estamos hablando del corazón, ¿sí? De la cultura maya cachiquel, digamos, vamos a encontrarlo ahí. Y tiene que ver con toda la historia del Popug. El Popug dice que los cachiqueles les dijeron que retornaran, ¿sí? Y que se asentaran donde encontraban el murciélago. ¿Ya? Y precisamente fue en Sololá donde regresaron, eso cuando se estaba creando el mundo y cuando le dieron, digamos, el fuego a los cachiqueles, que significa el pueblo de la vara roja o el pueblo del fuego. Vamos a encontrar Rashujá, por ejemplo. Sí, si ustedes se dan cuenta arriba, vamos a encontrar, digamos, la palabra ya, que en nuestro idioma cachiquel y quichés, digamos, en algunos idiomas está significando agua. Pero vamos a encontrar en quechí, que es ja, que también es agua. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, Rashujá, digamos, es el río de agua verde o fresca. Payá es el lugar del agua, digamos, y Chuemequená es el lugar del agua caliente. Entonces vamos a encontrar, y vamos a encontrar en Guatemala, digamos, y yo sé que en otros pueblos, tanto eso, y eso nos ha ayudado a hacer la gestión territorial de forma tradicional, lo que hoy conocemos como toponimias, pero digamos, tenemos que ver cómo los pueblos indígenas han hecho toda su planificación territorial. Adelante, por favor. Mecanismos de aportaciones para el servicio de agua, ¿sí? Digamos, hay muchos, digamos, tenemos, por ejemplo, el servicio en las comisiones del Cashcol. El Cashcol, digamos, es un servicio que no es pagado, es un servicio que uno lo da y que lo llaman a uno, digamos, sucede más, digamos, en toda la parte del occidente. Cuando uno es llamado a dar su servicio, muchas veces tiene que dar su servicio por un año, por ejemplo, 48 cantones. ¿Sí? El que es, digamos, llamado para atender ese servicio, tiene que dejar todas sus acciones, digamos, laborales y compromisos y dedicarse al cashcol para cuidar el agua, para cuidar el bosque. Y dice, la pregunta es, ¿y qué hacen? ¿Cómo comen? La comunidad se encarga, digamos, de atender a la dirigencia y él se encarga de cuidar eso. Hay faenas, digamos, tenemos todos que hacer faenas para poder tener agua, digamos, para poder disfrutar del agua, tenemos que hacer limpieza, tenemos que cuidar el río y todo. Eso es muy importante y digo tenemos porque lo hacemos en la práctica, digamos, ¿sí? Las aportaciones en especies también, ahora, digamos, tenemos que ver si hay que entubar el agua, si hay que hacer, digamos, ha ido evolucionando en las comunidades y ahí hay aportaciones y todas las damos por igual de condiciones. Digamos, yo estoy participando ahorita en uno de los comités y es interesante, digamos, cómo se da esa interrelación. Nosotros nos encontramos los sábados, digamos, por la tarde y cómo trabajamos, cómo coordinamos. Realmente es muy importante. Es ese, para tener un servicio domiciliar. Entonces no estamos acostumbrados, digamos, a llegar a la MUNI y decir, mire aquí, vengo a pagar mi servicio, ahí me lo va a instalar. No, uno tiene que hacer todo ese proceso para tener agua. Adelante, por favor. Yeah. Tenemos progresión de resolución de conflictos, como yo siempre digo, ¿verdad? No todo es color de rosa, también tenemos problemas, pero hay, digamos, una estructura donde hay una mediación, digamos, hay comités especiales, hay autoridades, hay personas dedicadas a solucionar temas de agua. Hay sanciones económicas, ahora ha ido evolucionando eso y ya nos dicen, bueno, si usted no cumple con ABC, esto es lo que tiene que pagar. Existe una suspensión temporal del servicio y existe una suspensión definitiva del servicio. Esto es importante, digamos, los grados y mecanismos, las normas que se han ido formando. Y estas normas, digamos, nadie las contraviene, nadie las discute, porque son normas que se han tomado en consenso, se han tomado con legitimidad en el pueblo. Entonces uno no puede decir, mire, me está aplicando una norma y no la quiero. No, para eso, digamos, está todo un sistema increíble de cuando le avisan a uno que ya va a caer, digamos, en morosidad, que no ha hecho sus jornales, que no ha hecho su cash call, que no ha hecho esto, y la persona que va dejando eso, pues llega, digamos, a tener, digamos, una sanción, ya sea económica o de servicio o de otra índole. Adelante, por favor. Yeah. La gestión sostenible del agua con pertinencia cultural,
¿sí? Nos vamos a encontrar, digamos, que hay todo un sistema actual, digamos, que está funcionando con el agua, con los contadores, con los ríos y todo eso, pero sigue habiendo ese sistema, digamos, con pertinencia, esa interculturalidad, le llamo yo, cómo usamos los mecanismos, digamos, antiguos del manejo tradicional del agua y cómo estamos usando los mecanismos actuales de manejo del agua. Sí, yo siempre he dicho, digamos, en las comunidades, el que no tenga contador, digamos, uno tiene esa, digamos, responsabilidad de decir cuánto de agua estoy consumiendo, ¿ya? No necesito de un contador, pero yo soy el que digo, o es la comunidad la que chequea eso. Entonces hay sistemas interculturales de monitoreo, digamos, del uso del agua que se están dando hoy por hoy. Adelante, por favor. Análisis de estatutos y reglamentos, digamos, aquí vemos una fotografía de los señores haciendo toda una discusión, digamos, sobre el estatuto del agua, el reglamento, eso lo estuvimos viendo el año pasado, ¿sí? Y si ustedes ven al fondo, digamos, son tubos de agua que tienen, porque se estaba entubando agua, pero aquí estaban haciendo todo un análisis de cómo integrar, digamos, elementos nuevos dentro de los estatutos propios de los pueblos indígenas. Entonces, hay esa interculturalidad. Adelante, por favor. El mecanismo de toma de decisiones, si ustedes se dan cuenta, para tomar temas del agua no es un mecanismo, digamos, donde lo toma el presidente o el líder o la junta directiva, son asambleas comunitarias. Si ustedes se dan cuenta ahí, estas asambleas fueron antes de la pandemia, pero era, digamos, multitudinario. Todo cuando se habla de que vamos a tener un cabildo, que vamos a tener una asamblea, que vamos a tener eso por el agua, todos vamos a ver ese sistema. Adelante, por favor. Rendición de cuentas, hay una rendición de cuentas, vemos aquí a las juntas directivas, digamos, ahí arriba y en la foto del centro, exponiendo, digamos, cuánto ingresó de recursos, qué se hizo, cómo está el agua, cómo está el caudal, cómo está el cuidando. Incluso se hacen listados y se hacen públicos de quienes no han cumplido, digamos, con sus compromisos. Entonces hay todo un proceso de transparencia y rendición. Adelante, por favor. Ya. Bueno, yo me voy a detener aquí, le voy a dar el espacio a Yeshin, que también nos va a hablar sobre el tema de la energía femenina del agua. Adelante, Yeshin, por favor. Muchísimas gracias, Ramiro. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, siguiendo con la presentación, pues nos gustaría seguir compartiéndoles que el agua, según su origen y ubicación, poseen diferentes energías. Ya lo mencionaba Ramiro, el agua tiene una energía femenina y eso hace que se complemente con los creadores y formadores, ¿verdad? Quienes más adelante vamos a compartir un poquito más a detalle qué significa esta parte de la complementariedad. Prácticamente posee diferentes energías, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos y lo utilizamos de diferentes formas en nuestras celebraciones ceremoniales, en nuestras prácticas espirituales, en la medicina y en tratamientos terapéuticos, ¿verdad? También ya lo mencionaba los que me antecedieron, en la agricultura, en la vida cotidiana, por ejemplo, hay una enseñanza, hay una práctica que a mi abuela siempre nos decía, ¿verdad? No podemos despertarnos y tocar el agua sin antes agradecer su existencia, ¿verdad? Nos permite ser y estar. Y eso pues se va de generación en generación. No podemos olvidar agradecer quien nos da vida, ¿verdad? Esto quiere decir de que todo esto está entrelazado y el tipo de agua por su origen pues tiene su relevancia en cada una de las culturas. El agua subterránea, por ejemplo, ya lo mencionaba Ramiro, ¿verdad? Se utiliza para poder curar la depresión, por ejemplo, ¿verdad? Por la energía que posee al haber permanecido por mucho tiempo en el corazón de la madre tierra. Los nacimientos de agua concentran energías que se utilizan para curar este tipo de situaciones de salud, ¿verdad? Igual podemos mencionar con la llegada de la lluvia en el mes de mayo, se utilizan para poder atender, ¿verdad? La situación del estómago de los niños y las niñas, ¿verdad? Eso ayuda a no enfermarse, les ayuda a regular su sistema digestivo. En este caso podemos mencionar entonces que las mujeres ejercemos un papel muy importante en la transmisión de estos conocimientos de generación en generación, por la relación intrínseca, ¿verdad? Que tenemos con el agua desde nuestra niñez. Ya lo mencionaba Ramiro, el modelo de la visión indígena del agua se fundamenta en la forma de percibir este recurso como un ente vivo y sagrado,
en la visión indígena, el agua se trata y se gestiona como sagrado líquido, ¿verdad? Siendo este ente vivo y sagrado, no podemos dejar de alimentarla. ¿Y cómo la alimentamos? Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo vamos a alimentar el agua, verdad? Pues nosotros tenemos nuestras propias prácticas, la alimentamos con flores, la alimentamos con pino, la alimentamos con incienso, poniéndole sus velas, ¿verdad? Es como una forma de agradecer, ¿verdad? Su existencia y porque nos permite también dar vida. Y con esto podemos mencionar que las mujeres tienen un papel muy importante en la transmisión de estas prácticas, ¿verdad? En casa tenemos, no puede faltar, ¿verdad? Si en algún momento hay alguna actividad, alguna festividad, el agua tiene su espacio, ¿verdad? Tiene su propia comida, tiene su propia bebida, se le agradece por su existencia. Y de esta forma podemos seguir contando con este vital líquido. Hay muchas experiencias en nuestras comunidades que nos hacen conocer y aprender, ¿verdad? Que hay que respetar el agua. ¿Por qué? Porque si en algún momento la descuidamos o no la consideramos, simplemente se va. Y si no hacemos nada para que esto cambie, quienes sufren somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si queremos que este vital líquido siga, debemos de agradecer, ¿verdad? Y debemos de seguir conservando estas prácticas que nos hacen agradecer por su existencia, porque ya lo mencionaba Ramiro, ¿verdad? Debemos agradecer el agua ya que tiene su espíritu y la debemos alimentar. Cada uno de los ríos, cada uno de los lagos, cada una de las lagunas tiene su propio guardián, tiene quien lo cuide, ¿verdad? Cada uno de estos, de este elemento, pues tiene su propia energía inahual. No todos son iguales, algunos los representan, por ejemplo, la serpiente, otras las representan las tortugas, otras las representan los cocodrilos, y así, cada uno de estos elementos lo representa un elemento fundamental que lo cuida dependiendo de su lugar en el que se encuentra, ¿verdad? Podría mencionar una práctica, tal vez pasamos a la siguiente, ¿verdad? Muchas gracias. Existe una práctica en mi comunidad, yo soy de Patzún, Chimaltenango, es un territorio maya cachiquel. La gestión del agua es comunal y las mujeres en un 80% son las que lideran el cuidado y la gestión del agua, ¿verdad? Quienes están al pendiente de presentar las ofrendas para el agua, quienes están pendientes de poder ver si todo está bien, si por ejemplo el área donde están los nacimientos están bien, cómo se organizan para poder cuidarla. Por ejemplo, hay áreas ya privadas alrededor, cómo garantizar que no haya ningún inconveniente en relación al tema de la deforestación que se vive, ¿verdad? Cómo se puede garantizar que efectivamente se pueda contar con el apoyo de la comunidad a través del liderazgo de ellas, ¿verdad? La mayor parte como ya lo mencionaba, un 80% es liderada por las mujeres y son quienes de generación en generación, yo desde muy niña recuerdo que en cada actividad, ¿verdad? En mi pueblo, en mi comunidad, cada vez que hay Semana Santa o la Navidad o alguna otra actividad específica de nuestro calendario, no se puede obviar, poder considerar ofrendar el agua, ¿verdad? Algunos dirán, ¿pero por qué, verdad? ¿Pero por qué adornan el agua también, verdad? Porque es parte de nuestras prácticas y es un elemento muy importante para poder también considerarlo parte de nuestro ser y existir, ¿verdad? Como pueblos, parte de nuestras prácticas culturales como pueblo, como elemento vital de nuestra existencia. El siguiente, por favor. Y esto lo podemos mencionar, y esto lo podemos mencionar precisamente acá desde tiempos memoriales, ¿verdad? Tanto el Popol Vuh como otros documentos fundamentales quienes precisamente le dan la importancia a este vital líquido y nos lo muestran, ¿verdad?
Hay un extracto, ¿verdad?, del Popol Vuh donde nos habla que cuando surgieron del agua las montañas y al instante crecieron las montañas, significa que la vida surge de este elemento y que junto al fuego y al aire se desarrolla toda vida y en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, el agua es sagrada y vital, ¿verdad? Aquí es donde viene que es de energía femenina, ¿verdad?, que es dadora de vida. La siguiente. Según nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿verdad? Y nos mencionan que existen 4 elementos muy importantes de la vida. Es el fuego, la tierra, el agua y el aire. Las primeras 4 abuelas, quienes son parte fundamental de nuestra cosmovisión como pueblo maya, forman parte, ¿verdad?, fundamental de este vital líquido, ¿verdad? Tenemos 4 primeras abuelas que son esposas de los primeros 4 hombres, ¿verdad?, creadores y formadores, creadoras y formadoras del universo. Para nosotros es todo dual, ¿verdad?, hombre-mujer. En relación a esto, pues podemos mencionar que las 4 abuelas fundamentales de nuestra cosmovisión son las siguientes, ¿verdad? La siguiente, por favor. Que tienen una relación muy importante en relación al agua, ¿verdad? Y en este caso podemos mencionar a una de las abuelas que es Cajapaluna, que traducido en español es agua que cae de lo alto, ¿verdad? Es esposa de uno de los creadores, que es Balam Itse. La siguiente es Yomija, es agua hermosa y escogida, esposa de Balam Ab, es otra de las creadoras y esposa de otro de los creadores. La siguiente está también Tsununija, que es agua de gorriones, es esposa de Majukutaj. La siguiente. Y la siguiente es Kajishaja, que es agua de Guacamaya, esposa de Iqbalam. Si se dan cuenta, aquí están los diferentes elementos que conforman la vida, ¿verdad? Y las mujeres, en este caso, tienen una energía precisamente muy importante que complementa la energía del fuego, la tierra y el aire, ¿verdad?, que es fundamental, que es el agua, ¿verdad? Y está representada precisamente en estas 4 abuelas que son las primeras abuelas dadoras de vida. La siguiente, por favor. Bueno, para terminar quisiera resaltar, ¿verdad?, precisamente toda esta sabiduría, este conocimiento que nos han heredado las abuelas, nuestras madres, nuestros padres, ha sido fundamental, ¿verdad?, y que forma parte muy importante de nuestra identidad como pueblos. Y en este caso, pues las mujeres indígenas junto con su pueblo se han convertido en actoras claves en las dinámicas de resistencia y defensa del agua, ¿verdad?, y los demás recursos naturales dentro de nuestros territorios. El papel de la mujer es fundamental para expresar precisamente muchas veces nuestro desacuerdo, ¿verdad?, con un modelo de desarrollo que considera el agua como un bien económico y no como un elemento vivo y sagrado, ¿verdad? Precisamente por esa relación intrínseca que tenemos con cada uno de esos elementos como pueblo. El aporte de las mujeres muchas veces no ha sido valorado, no ha sido considerado en su justa dimensión. Entonces, de esta forma se descalifica, ¿verdad? No se promociona, no se fortalece, sino simplemente se descarta. Entonces, es importante poder considerar que cada uno de los aportes de las mujeres es fundamental para poder seguir fortaleciendo la entidad como pueblo, ¿verdad? Entonces, el aporte que está haciendo, en este caso, la mujer indígena es necesario y valioso, ya que construyen resistencia desde enfoques de defensa de la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro y Yeshin. Definitivamente acá tenemos una riqueza de elementos resaltados desde
desde cómo se considera el agua como un elemento de equilibrio, una parte explícita de la cultura. También nos presenta ese reto de cómo llegar al reconocimiento de estructuras y de aportaciones que ya hacen los pueblos indígenas, y adicionalmente este otro elemento clave que es el rol de las mujeres como transmisoras de conocimiento, pero que igualmente también tienen ese reto de que se haga ese reconocimiento adecuado del aporte en los sistemas tradicionales de gestión. Para continuar, vamos a pasar con nuestro colega Heraclio Herrera, que nos va a hablar de la cosmovisión del pueblo Guna con relación al agua y saneamiento. Y don Heraclio, bienvenido. Heraclio es biólogo de profesión, tiene una maestría en gestión ambiental por la ULACIT de Panamá, tiene más de 30 años de experiencia en trabajos de campo a nivel nacional del país con relación a manejo de recursos naturales por los pueblos indígenas. Actualmente es director ejecutivo de la ONG del Congreso General Guna, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Cunayala, el cual es el brazo técnico para el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo en la región. Bienvenido, Heraclio, y te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Para mí es un honor participar con ustedes en este proyecto. Bueno, en la tarde de hoy, en la mañana de hoy, le voy a presentar brevemente, de manera introductoria, sabiduría indígena con respecto al pueblo Kuna, ¿no? Es una, como lo han dicho los compañeros, es una gama compleja y enorme de conocimiento tradicional, pero vamos a compartir algunos pedazos de esa gestión. Siguiente, por favor. Sí, yo le quería enseñar ese mapa para ver el origen y el proceso de migración del pueblo Kuna desde Colombia, principalmente desde la llanura del río Atrato. Esa migración empezó, lógicamente ya ustedes saben, en el siglo XVI con la llegada de los europeos, y la migración lo que hizo fue que los ancianos, nuestros ancestros, cruzaron a territorio panameño de lo que es hoy Panamá, siempre buscando cuerpos de agua, siempre buscando ríos, quebradas, y a través de la cordillera pues fueron bajando hasta donde actualmente ocupan lo que se llama Cunayala, que es el área insular. Cruzamos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como lo han dicho los compañeros, durante ese proceso los ancestros cunas han fortalecido sus conocimientos, ya sea porque ya lo traían antiguamente o ya sea porque por la experiencia empírica en el proceso de migración, pues han fortalecido ese conjunto de conocimientos que nosotros llamamos Pap y Gala. Pap del creador o del gran padre, y Gala tratado camino. Entonces viene a ser Pap y Gala como una Biblia del pueblo Kuna. En esa Biblia podemos leer sobre personajes sabios y sabias que enseñaron al pueblo Kuna a, uno, administrar los recursos naturales de su territorio, a gestionar los diferentes recursos y sobre todo, como lo han dicho los compañeros que me antecedieron, trabajar de manera colectiva, gestionar de manera colectiva, siempre juntos, hombre y mujer. Entonces, el pueblo Kuna, igual que otros pueblos indígenas, creen en la dualidad, en la materia física y en la materia espiritual. Por lo tanto, es importante señalar que cuando hablamos de pueblos indígenas, y en el caso especial del pueblo Kuna, siempre tenemos que tener presente, uno, el término espiritualidad, dos, colectividad o reciprocidad, y tres, la gobernanza, gestión territorial. Pasemos, por favor. Siguiente. Para avanzar rápidamente, el concepto Kuna significa una persona que viene de las capas inferiores de la tierra, un ser espiritual que vino a habitar las llanuras o la meseta de la superficie de la tierra. Kunkidule es otro término Kuna que se refiere a la persona, en este caso Kuna, como si fuera de oro, o sea que tiene mucho valor, tiene mucha capacidad. Y también es un guerrero. El otro concepto es Ibeorgun, es el personaje principal. Podemos hasta inclusive compararlo como a Jesucristo, pero no es Jesucristo, es
nuestro sabio, nuestro personaje importante que empieza la historia o la formación o el desarrollo del pueblo Kuna en lo que se refiere a la organización comunitaria con él. Él empieza, y Beorgun empieza a enseñar cómo organizarse, cómo gestionar el territorio, los recursos naturales. Duiren es otro sabio, otro personaje. De allí deriva el nombre del río Duira en Darien. El gran río Duira que está en Darien viene del nombre Duiren, un personaje, un sabio Kuna que enseñó o hizo recordar a sus generaciones que nuestros ancestros siempre moraban en los ríos. Por lo tanto, los ríos eran cuerpos de agua que tenían que hacer una buena gestión. Pasamos. Seguimos. Bueno, Babigala lo pueden descargar en la página web, para los que están interesados, en la página web del Congreso General Kuna, está en digital y pueden leer allí la Biblia del pueblo Kuna. Bien, entonces empezamos diciendo que, como lo han dicho los compañeros, el Kuna interpreta o dice que la tierra o el territorio, o lo que decimos el planeta Tierra, lo llama Nana Olo Guadule, que viene a ser como madre tierra. Y esa madre tierra, como siempre hablamos en términos espirituales, dice que llegó a existir y luego fue a las capas inferiores de la tierra, posteriormente como espíritu, ¿no? Pasamos, seguimos. Y esa, pasamos, por favor. Y esa Nana Olo Guadule se transforma en un río en las capas inferiores de la tierra. Cuando llega a las capas inferiores de la tierra, recibe otro nombre y llega a ser como la madre de las aguas, la madre de los ríos. Allí recibe diferentes nombres. Hablamos de 8 nombres porque hablamos de 8 capas inferiores. ¿Seguimos? 8 capas inferiores bajo la tierra que tienen diferentes colores, tienen diferentes sabores, ¿no? Y cada uno tiene diferentes nombres, solamente para mencionarles algunos. Recibe el nombre de Nuidigili, Mane Nuidigili, Iwa Nuidigili, Ina Nuidigili, Waga Nuidigili, Aqua Nuidigili, Napsa Nuidigili, Di Nuidili. Esos son los nombres que recibe el lecho del río porque son diferentes ríos bajo la tierra. Y solamente uno que es dulce y que es consumible o potable es el que brota a la superficie. Pasamos, por favor. Es el que brota a la superficie como la leche materna de la cual se va a alimentar el ser humano, en este caso el pueblo Kuna. Entonces, el agua brota no en cualquier lugar, dicen, ¿no? Dice que brota siempre en las montañas, en las cordilleras, en lugares lejanas. ¿Por qué? Porque por naturaleza la madre tierra necesita que esa agua cuando salga a la superficie de la tierra, salga de manera pura, cristalina y sin contaminación, por lo cual tiene que salir en lugares altos, en lugares donde no llega el hombre, ¿no? Es así como piensan Pueblo Kuna. Ese lecho de agua superficial que se transforma en río superficial, como lo dijeron los compañeros, no podemos hablar como agua como un elemento aislado, está combinado. Es un concepto holístico, está relacionado con los árboles, está relacionado con los animales, está relacionado con los minerales. Por lo tanto, el agua que corre desde la cordillera hacia el mar se transforma como una agua medicinal. Tiene minerales, tiene diferentes, digamos, elementos que lo constituyen, que le hace nutrir, fortalecer al pueblo o a la población que lo consume. Y por esa razón ahí nace la idea de que se debe gestionar siempre el cuidar los cuerpos de agua, ¿no? El no contaminar ese cuerpo de agua, no maltratar el agua. Y se hace de diferentes maneras. Uno, cuidando el bosque de galería. No se puede cortar los árboles en la orilla de los ríos. No se puede tirar elementos que contaminen el agua, ¿no? Y ya veremos más adelante
la gestión en la comunidad. Pasamos, por favor, la siguiente. Bien, una vez que la población ha sido capacitada, ha sido enseñada sobre esos conocimientos ancestrales, se hace lo que se llama gestión territorial, que no es más que ubicar lo que nosotros llamamos en Cuna Calumar o Calugan, Calu como un sitio sagrado, donde se dice que moran espíritus. Son espíritus simbolizados por animales. Hay espíritus que cuidan o guardan los cuerpos de agua. Hay espíritus que guardan lagunas. Hay espíritus que cuidan bosques o montañas o cavernas. Hay en el mar, hay en la costa, hay en el continente, esos sitios sagrados. En el caso de los ríos, nosotros hablamos de Saiba, que sería un espíritu. Vamos a decir que es como un espíritu que cuida donde hay cascadas, donde hay pozos de agua grandes. Pero esa gestión es tradicional, es ancestral. Entonces, el pueblo evita ir a esos lugares porque está un espíritu. Y si lo despertamos, ese espíritu puede traernos enfermedades. Ese espíritu puede traernos calamidades. Puede ocasionar daño a la comunidad. Entonces, se evita que los cazadores lleguen a esos sitios donde moran los espíritus o que los médicos tradicionales vayan a cortar medicina acerca de esos lugares. Y el pueblo entonces evita llegar a esos lugares. Entonces, este mapa, que es un trabajo que hicimos en el año 2005-2006 en mi comunidad natal, ubicamos esa simbología para la gestión territorial. Son diferentes animales. Este es un remolino que se puede ver como un círculo en la orilla de los ríos. Los ríos son las líneas azules. Esos son los remolinos, ahí moran espíritus. Y no se puede, entonces, tocar el bosque, no se puede dañar el ecosistema, ¿no? Porque allí hay un remolino, hay un espíritu. Hay un círculo rojo, se ve como columnas, eso es como una cascada en mi comunidad, en el río. Y allí se dice que mora el espíritu que se llama Saiba. Es parecido a una sirena. Entonces todo el mundo evita llegar a ese lugar porque está ese espíritu, ¿no? Y entonces para no molestar ese espíritu y no ocasionar daño a la población o susto a la comunidad o en alguna enfermedad a la comunidad, entonces la gente evita ir a ese lugar. Y así tenemos entonces diferentes formas o simbologías que representan diferentes espíritus de animales que están ubicados en el territorio, ¿no? Entonces eso es una gestión territorial de forma tradicional. Seguimos. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, una vez que se hace esa gestión territorial, entonces viene lo que es la valoración del territorio, como el uso del suelo, respetando siempre los sitios sagrados. Si ustedes pueden observar, allí no se ve más o menos, en la orilla del mar están las palmeras, es el área de cultivo, la franja de agricultura. Y en el medio se ve un espacio, ahí están los calus o los sitios sagrados y se evita entonces hacer agricultura en esa área. Más adelante, ahí sí se permite una gestión ya sea de cacería o ya sea de buscar plantas medicinales, pero se ve que no hay agricultura, ¿no? Bien, entonces eso es la valoración del territorio. Y el pueblo Cuna también dice que el agua es el origen de la vida. Como hemos dicho que el agua es que hay un espíritu bajo la tierra, hemos dicho, ¿no? Que es la madre de las aguas, la madre de los ríos. Se dice que todo ser viviente y no viviente requiere el agua como líquido vital. Entonces, el agua viene siendo como el que origina los demás recursos naturales desde la cosmovisión del pueblo Cuna. Pasamos, por favor, la siguiente. Bien.
ahí quiero parar un ratito más. Personas o amigos, compañeros y estudiosos que han llegado a trabajar con Pueblo Cuna han visto que para resolver un problema actual, las autoridades, los sabios actuales, regresan para atrás, siempre trayendo la historia de los sabios, como dije, David Orgon, cómo enseñó a trabajar de forma colectiva, cómo administrar la comunidad, ¿no? Cómo tratar el territorio y los recursos naturales, cómo gestionar. Entonces, toda la organización que se hace en la comunidad, vamos a decir que esta es la última etapa de la organización comunitaria, se basa en la sabiduría de los sabios, en los conocimientos, ¿no? En los conocimientos. Se ven las flechas. Y eso se sirve también para gestionar el uso del territorio y de los recursos, ¿no? Todo eso es un círculo que está amarrado, un círculo que pasa de un proceso a otro y la comunidad entonces se organiza utilizando esos conocimientos ancestrales. Se organizan primero con autoridades, tienen autoridad. Dicen que siempre una comunidad debe tener una autoridad local con su gabinete. Después crean lo que son comisiones o como comité de trabajo. Hay comité de agricultura, hay comité de agua o de acueducto, hay comité de ceremonias tradicionales. Siempre, cada vez que llega algún elemento o un componente nuevo a la comunidad, se forma un comité para atender ese componente de desarrollo, ¿no? Es así como se trabaja. El grupo que se dedica más al mantenimiento o a lo que podemos llamar al saneamiento es el grupo de las mujeres. Se forma un grupo que se llama, casi todos lo tienen, pero es un nombre que han adquirido y todavía lo tienen. Las mujeres se llaman comité de aseo y ornato, son las que limpian las calles de la comunidad, son las que manejan la basura internamente en las comunidades. Anteriormente, cuando no había acueductos, eran las mujeres las que transportaban agua a las comunidades, ¿no? El trabajo físico, el trabajo mayor, lo hacían los hombres, ya sea para limpiar los canales, si caían los troncos de árboles en los ríos, los hombres eran los que iban a cortar los troncos, ¿no? Para limpiar el lecho del río, para tenerlo transitable, ¿no? Si habría que abrir un canal nuevo, los hombres son los que entran, pero para transportar el agua eran o siguen siendo las mujeres, pero claro, hoy la diferencia es que hoy tenemos acueductos. La mayoría de las comunidades tienen acueductos. Es muy raro que una comunidad no tenga actualmente un acueducto rural. Entonces, ahora los comités se han transformado actualmente en varias comunidades en JAR, que son las juntas administradoras de acueductos rurales, ¿no? Pero antes las comunidades tenían su propio comité. Cuando no había acueducto, tenían su propio comité para limpiar ríos, limpiar troncos, ¿no? Pero a su manera. Pero ahora se han convertido en la junta administradoras de acueducto rural, las famosas JAR. Eso existe en Panamá. Y en algunos casos la JAR, o en general la JAR, tienen una personería jurídica, ¿no? Que le dan, que es reconocido, ya sea por el Ministerio de Salud o ya sea por el Ministerio de Ambiente. Creo que más de Salud. Bien. Igualmente, hay un concepto cuna de que lo que es la basura es parte del saneamiento. No se puede dejar que pase una noche, porque siempre hablamos de espíritus. Dice que llegan los espíritus malos en la noche, a la medianoche, contaminan la basura y eso ocasiona enfermedades si dejamos que la basura amanezca dentro de la casa. Por lo tanto, no puede pasar una noche dentro de la casa la basura. Todas esas enseñanzas se hacen a través de cantos en la Casa del Congreso. Y todas las comunidades tienen actualmente lo que se llama reglamento. Reglamentos son como normas comunitarias donde indican
cómo se gestiona el territorio con sus recursos naturales. Hay sanciones para las personas que atentan contra esa norma, ya sea contaminando el agua del río, ya sea cortando árboles en la ribera de los ríos, o ya sea haciendo cacería de muchos animales que no se permite. Todo es normado por cada comunidad. Y esa norma, ese reglamento, para que entre en vigencia, es aprobado por la Asamblea del Pueblo. El pueblo reunido en una asamblea lo aprueba y todos, hombres, mujeres y jóvenes, hasta cierta edad, a veces hasta 15, mayoría, tienen que cumplir esa norma. Si no cumple, se le multa o se le pone a hacer trabajos forzados, ¿no? Así que, pero todas esas enseñanzas se basan con los conocimientos ancestrales, se basa en los conocimientos que los antiguos sabios o personajes han venido relatando a través de la historia oral. No hay nada escrito. Últimamente lo están escribiendo, como le dije, ¿no? Se está escribiendo lo que son normas consuetudinarias. De repente el pueblo Kuna es uno de los pueblos actuales, indígenas actuales, que está escribiendo todo sobre su cultura, sobre su cosmovisión. Y lo estamos haciendo con la ayuda de los sabios que todavía viven, porque se están muriendo. Entonces hay erosión de conocimientos actuales, por lo tanto nuestras generaciones actuales no van a tener o no tienen la oportunidad que yo tuve de niño, escuchar a mis padres, escuchar a mis abuelos hablar de esos conceptos. Este es el libro de Babigala, la Biblia Kuna, que lo pueden descargar en la página web del Congreso General Kuna, y es un resumen porque es enorme, un conocimiento enorme, que habla de personajes sabios, ¿no? Y lo pueden descargar gratuitamente porque está en digital, el que esté interesado. Entonces, tenemos esa oportunidad ahora con uso de tecnología, pues de poder escribir esos conceptos, esos conocimientos. Entonces, toda la gestión comunitaria en la actualidad se basa en los conocimientos ancestrales, en los conocimientos antiguos. Pero como he dicho, estamos perdiendo esos conocimientos. Ya los ancianos se están muriendo. Hay mucho impacto de la tecnología, que es muy bueno, pero está relegando la sabiduría indígena, ¿no? Bien, entonces este mapa que ven ustedes, el mapa que está en este momento, es el mapa donde precisamente se va a trasladar una de las comunidades que está asentada en una isla, se va a trasladar a tierra firme. Y en este momento se está haciendo la construcción del nuevo asentamiento. Ese es el mapa. Lo ven, ¿no? Está el mar y el continente. El nuevo asentamiento está más o menos como a 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todo el proceso de la adaptación de la gente en el nuevo ecosistema, pensamos que se va a basar en una parte en conocimiento ancestral y en otra parte en conocimiento occidental, que también, combinando ambos conocimientos, creo que pueden hacer una buena adaptación para gestionar los recursos de ese lugar, del nuevo ecosistema. Entonces, es importante ese conocimiento tradicional, porque siempre ha sido la costumbre, ha sido la tradición del pueblo Kuna de organizarse, de resolver sus problemas territoriales, problemas sociales, problemas culturales, utilizando siempre las enseñanzas de los sabios, del tratado de los conocimientos que se llama Babigala. Así que esto es lo que quería decirles en grandes rasgos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Heraclio. Ahí rescato también
cómo nos dijiste de forma muy clara cómo el agua es parte de la construcción del territorio en sí, digamos, de esa arquitectura. Igualmente, como en el conocimiento tradicional hay conceptos que nosotros en la gestión pues normal consideramos innovadores, pero ahí estaban. Por ejemplo, el concepto de la cordillera al mar, ahora hablamos de la cuenca a la costa, pero resulta que ese enfoque ya estaba ahí. Y esto me lleva al tema de cómo más bien si se da una pérdida del conocimiento tradicional, estamos perdiendo una oportunidad de hacer una buena gestión pues de los ecosistemas, de los recursos y por ende afectando no solo el ambiente, pero también el desarrollo de las comunidades, sean indígenas o no indígenas, porque todos dependemos de esos recursos naturales. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, teníamos una pequeña pausa de 5 minutos para hacer una pequeña encuesta. De hecho, mi colega Joaquín les va a compartir el link, porque el link que les puse aquí no es el correcto. Entonces, si gustan simultáneamente, los invito a hacer la encuesta, pero podemos aprovechar para hacer algunas preguntitas, ya que tenemos un poco de tiempo limitado. Hemos tenido tanta información que creo que, bueno, se nos pasó un poquito el tiempo, pero creo que todo eso nos aporta a ese conocimiento que estamos obteniendo el día de hoy. Los invito entonces, por un lado, a meterse a la encuesta en el chat y nos ayudaría muchísimo. Por si acaso tiene una contraseña, ahí está. Y tal vez en paralelo, para aprovechar los minutitos que nos quedan, preguntar a todos los participantes si tienen alguna consulta específica, pueden abrir su micrófono o escribir en el chat para transmitir esas consultas a los colegas Yeshin, Heraclio y Ramiro. Ok, mientras recibimos bueno, les quiero avisar también que aquí pusimos el link en el chat de la publicación que mencionaba Heraclio. Igualmente nos compartió el link Arecio, otro compañero de la comarca Gunayala. Muchas gracias, Arecio. Y bueno, tal vez aprovecho para hacer como una consultita a nuestros panelistas sobre este tema del mantenimiento del conocimiento tradicional, que es un proceso pues que se debe mantener en la comunidad. ¿Cuáles son esos retos? Y por otro lado, ¿cómo hacemos que ese conocimiento tradicional se reconozca adecuadamente ya en los instrumentos de gestión pues de político de un país? Tal vez si inicio con Ramiro, si todavía nos acompaña por ahí, si gusta muy brevemente mencionarnos cuáles tal vez son las barreras principales que tenemos que sobrepasar para que haya una plena incorporación del conocimiento tradicional en la gestión. Ok. Gracias, Julio. Yo diría, lo miraría como en varias líneas. La primera es, digamos, toda la parte del reconocimiento, digamos, que el Estado desarrolla para los conocimientos tradicionales indígenas, ¿sí? No tenemos, digamos, todo el marco jurídico que tenemos en nuestros países. Es un marco jurídico que no reconoce, digamos, la colectividad. Está más enfocado a reconocer toda la parte individual y eso nos afecta bastante, por un lado. Segundo lado, yo siempre he planteado, digamos, que todo el tema de derechos indígenas, digamos, es alegal porque no lo están tomando en cuenta, digamos, las legislaciones. Y existe, digamos, en la práctica y el desarrollo todo un trabajo. Entonces creo que eso es de crear políticas y legislaciones que reconozcan. Ya lo decía Alberto al inicio, digamos, tenemos convenio 169, pero solo está ratificado en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Los otros países no lo tienen. Tenemos declaración universal sobre derecho de pueblos indígenas. Entonces, por ahí.
El otro punto, digamos, es, y ya lo decía Heraclio, se ha ido perdiendo, digamos, toda la parte de los conocimientos, precisamente por toda esa carga, digamos, de asimilación que estamos teniendo. Ya se nos está vendiendo un falso desarrollo y eso hay que tener mucho cuidado, digamos, porque nos están planteando un desarrollo en el marco, digamos, de un mecanismo, digamos, moderno, que realmente no es desarrollo, sino es todo un mecanismo de consumismo, digamos, que estamos entrando. Entonces, eso está haciendo, digamos, que la pérdida de la identidad y cultura también esté debilitándose. Y por qué no decirlo, digamos, muy aceleradamente en los jóvenes, digamos. Entonces, entre más vivimos, más cerca vivimos de las capitales, ¿sí? Más nos atrae, digamos, ese consumismo, ese modelo, y eso hace que bajen, digamos, los conocimientos. Lo otro, digamos, la pérdida de los valores, digamos, todo el tema, no estoy en contra de la televisión ni de todos estos mecanismos, pero antes había un mecanismo de traslado de conocimientos que era de los abuelos a los hijos y a los nietos. En nuestro caso se daba alrededor de la cena, digamos. Nos encontrábamos abuelos, papás, hijos, nietos, y ahí se daban todas las cátedras, digamos, de conocimiento tradicional. Pero hoy, a la entrada de toda esta tecnología, esos momentos ya no están existiendo. Incluso ahora el WhatsApp nos come, digamos, los teléfonos nos están comiendo el tiempo de familia, el tiempo de compartir y nos quedamos muy individualizados. Gracias. Gracias, Ramiro. Y muy interesante también cómo tal vez podemos utilizar esos medios ahora para precisamente a nuestro favor para divulgar el conocimiento tradicional. Quiero mantenerme en Guatemala para hacerle una consulta a Yeshin, que es respecto a este tema del enfoque de género y cómo hay un doble reto ahí desde el punto de vista de la mujer indígena, primero de reconocimiento de pues de ese rol en la transmisión del conocimiento y de la sabiduría, y por otro lado, las barreras que pone la sociedad tradicional sobre las mujeres. Tal vez si nos puedes hacer un breve comentario sobre tal vez cuáles son algunas posibles formas de empezar a promover más esa apertura dual del conocimiento tradicional y su reconocimiento y el empoderamiento de las mujeres y específicamente la mujer indígena. Yeshin. Sí, muchísimas gracias, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Estos procesos, ya lo mencionaba Ramiro, en relación a que existen diversas políticas, diversas convenciones ratificadas, planes de acción, que muchas veces toma solamente el tema de género, ¿verdad? Y sabemos que la parte de la mujer indígena todavía sigue siendo un reto para que se considere y se fortalezca. No es lo mismo hablar de género que hablar de mujer indígena, que ya lo sabemos, ¿verdad? Existen muchas limitaciones para poder considerar los aportes de las mujeres indígenas como tal, ¿verdad? Valorar sus conocimientos, valorar este papel importante que desarrolla para el desarrollo integral de sus comunidades, ¿verdad? Y en esta parte, pues creo que es importante resaltar que en los diversos programas, procesos, se debe considerar esa visión indígena, pero también la visión de la mujer indígena en relación a este enfoque del tema, en este caso estamos hablando del tema del agua, pero ahí también podríamos hablar de los demás recursos naturales, pero es importante poder considerar este enfoque como mujer indígena, valorarlo en su justa dimensión y, por supuesto, promoverlo en los diferentes procesos, niveles y espacios, ¿verdad? Y otro de los procesos que ya lo mencionaba usted, ¿verdad? En relación al cómo podemos seguir fortaleciendo este conocimiento a través de materiales, a través de estos procesos de intercambio de conocimiento, de poder generar materiales que permitan seguir trasladando la información en otro nivel, ¿verdad? Si bien es cierto, hay limitantes en este momento en relación a que hay muchas prácticas que se han dejado de hacer para poder trasladar la información, el conocimiento y las prácticas de generación en generación, pero creo que es importante poder considerar como otras alternativas de traslado de la información y precisamente toda esta parte del conocimiento alrededor
del agua y su reconocimiento, es muy importante poder incidir en otras formas, ¿verdad? En otros niveles y en otros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, y aquí extraigo una lección que es precisamente en el desarrollo de proyectos y programas, cómo hacemos esa valoración explícita del aporte de la mujer y ir más allá nada más de hacer un check de enfoque de género, listo, no, sino cómo lo hacemos parte integral de la construcción. Muchísimas gracias, Yeshin. Tal vez para concluir, le paso la palabra a Heraclio, si nos quiere hacer tal vez algunas observaciones finales sobre la consulta, porque ya estamos como llegando al tiempo, pero aquí podríamos seguir todo el día, ¿verdad? Pero tal vez, Heraclio, si nos das unas palabras respecto a las preguntas. Sí, como no, primero que nada, es cierto que hay un gran reto, ¿no? Porque hay diferentes factores que están incidiendo en las generaciones actuales. Primero, la pérdida del conocimiento a través del fallecimiento de los ancianos, ¿no? Y segundo, el interés de los jóvenes en cosas nuevas. Como lo acaba de decir la compañera, todos manejan el celular. Pero ahora hay que invertir. Yo creo que ahora lo que tenemos que es ver cuáles serían las oportunidades de utilizar precisamente estas herramientas tecnológicas para rescatar y fortalecer los conocimientos y transmitirlos. Uno de los programas que en Panamá está funcionando, y me parece muy bien, que esta semana empezó el programa empezó hace 10 años atrás, el programa de educación intercultural bilingüe, pero esta semana empezó la escuela radial en lengua cuna y está tocando uno de las materias que es la espiritualidad, ¿no? Es allí donde se puede insertar, es radial, pero también se quiere enseñar en las aulas escolares. Se está haciendo, entonces hay que complementar, ¿no? Buscar esa sinergia con esos programas para tratar de transmitir esos conocimientos a las generaciones actuales. Lo otro es que cada vez que hay un proyecto de la envergadura del contexto ese del nuevo asentamiento, nosotros tratamos de nombrar un promotor social cultural para precisamente hacer una evaluación cómo está la situación en ese contexto, ¿no? del conocimiento, para ir recabando lo importante y complementarlo o involucrarlo en el proceso ya sea de planificación y también para hacer docencia o enseñanza a la gente, ¿no? Tratar de rescatar. Siempre ponemos, cuando si es posible, poner una persona especialista en el tema sociocultural para que mantenga la relación con el pueblo y rescatar esos conocimientos y ver cómo se integra al proyecto, ¿no? En la implementación del proyecto. Y finalmente, tercero, nosotros en el Congreso General CUNA obligamos en todas las reuniones, en todos los congresos, ya sea del pueblo o ya sea del sector o ya sea territorial, se obliga que en la delegación venga por lo menos el 50% de las mujeres para que participen en los diferentes espacios, en la toma de decisiones, en cuestiones de proyecto, de desarrollo, en decisiones sobre territorio, sobre gestión de diferentes recursos naturales. Y hace poco el Congreso General CUNA creó el Congreso de las Mujeres. Ellas se dedican a hacer su propio congreso. Ya hicieron un congreso, eso apenas tiene un año. Ellas tienen una presidenta, tienen una vicepresidenta y todas las delegadas son mujeres y ellas son las que convocan a un congreso con apoyo del Congreso y toman decisiones sobre lo que corresponde a ellas, pues sobre los temas que le interesan, ¿no? Así que son oportunidades que se están abriendo a las mujeres, es cierto, las mujeres han tenido muchas limitantes, pero también en la parte sociocultural de Pueblo Cuna se ocupa un lugar muy especial, pero en la toma de decisiones políticas, en la participación política, se está abriendo ahora más puertas para ellas, ¿no? Así que prácticamente sí tenemos un reto, pero creo que podemos aprovechar las oportunidades también para ver cómo se rescatan los conocimientos y devolverlo a la gente, a los niños, a los jóvenes. Gracias.
Muchas gracias, Heraclio. Ya estamos aquí, creo que sobre tiempo, pero bueno, quiero rescatar que vamos a estar compartiendo en el sitio de la Academia Crew Plus las presentaciones de los colegas. Igualmente nos pueden contactar para transmitirle cualquier consulta. Y además añadir que, bueno, este es nuestro primer espacio de abordaje del tema de pueblos indígenas. Tuvimos ese, digamos, pantallazo o esa foto inicial que nos ha dado pues un entendimiento mayor acerca de esos valores y de esas oportunidades, como bien dijo Heraclio ahora. Y la idea es tratar de seguir construyendo hacia acciones mucho más concretas que cristalicen un poco ese reconocimiento y ese conocimiento tradicional. De parte del proyecto Crew Plus y de la Academia Crew Plus, quiero agradecerle sinceramente, bueno, a Alberto se nos disculpó temprano, que tenía una llamada, pero igualmente a Heraclio, a Ramiro y a Yeshin por compartir su valioso tiempo, su conocimiento y bueno, y que contamos con ustedes para seguir orientándonos acerca de cómo ir hacia aplicaciones más concretas de apoyo a la gestión del agua a nivel comunitario, a nivel territorial y a nivel de los pueblos indígenas. Y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y bueno, continuaremos construyendo sobre este tema en futuros seminarios web a través de la academia y bueno, que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, saludos. Gracias, saludos. Muchas gracias, saludos. Gracias, colegas. Buenos días. Y Joaquín les acaba de compartir también el link a las presentaciones y a la Academia Crew Plus.